Bienvenidos al avance del capítulo 158 de la telenovela Vecinos. La situación dentro de la prisión tomó un giro inesperado cuando Peláez decidió apartar a Álvaro del resto de los reclusos para hablar con él en privado. Una vez estuvieron solos, le informó que había llegado el momento de abandonar la cárcel. Al escuchar aquellas palabras, Álvaro creyó que finalmente su abogado había conseguido algún recurso legal para obtener su libertad, por lo que preguntó si se trataba de una liberación oficial. Sin embargo, Peláez aclaró inmediatamente que no era así. Le explicó que no había ninguna autorización judicial ni ninguna decisión favorable de los tribunales. Lo que estaba planeado era una fuga. Álvaro reaccionó de inmediato rechazando la idea. Le dijo que no estaba dispuesto a escapar y que prefería esperar a que su abogado resolviera la situación por la vía legal. Después de todo, si conseguía recuperar la libertad de forma legítima, no tendría que cargar con nuevos delitos ni complicar aún más su situación. La negativa de Álvaro no fue bien recibida. Peláez sacó una navaja para dejar claro que aquello no era una invitación ni una propuesta opcional. Con tono amenazante le explicó que formaba parte fundamental del plan y que serviría como una especie de garantía para asegurar que todo saliera como estaba previsto. Según él, Álvaro era demasiado importante para permitirle quedarse atrás, por lo que no tenía posibilidad de negarse. Al día siguiente, lejos de los problemas de la prisión, Óscar continuaba lidiando con otro tipo de conflictos. La convivencia con Frank seguía siendo complicada y ambos volvieron a protagonizar una discusión. Tatiana observaba la situación con preocupación porque temía que las diferencias entre ellos terminaran provocando un problema mayor justo cuando se acercaba a una etapa tan importante de sus vidas. Intentando tranquilizarla, Fran le aseguró que no tenía intención de generar más conflictos y que haría todo lo posible por mejorar la relación con Óscar. Aunque este último no parecía demasiado convencido, también decidió transmitirle calma a Tatiana y le prometió que todo estaría bien. A pesar de sus diferencias, ambos comprendían que ella no debía verse afectada por sus desacuerdos. Mientras tanto, dentro de la cárcel, los acontecimientos se desarrollaban con una velocidad inesperada. Todo comenzó cuando uno de los hombres involucrados en el plan atacó mortalmente a un guardia. Aquella acción era la señal que muchos internos estaban esperando. En cuestión de minutos, el orden desapareció y el penal se convirtió en un escenario del caos absoluto. En medio de aquella situación, Álvaro volvió a insistir en que no quería participar en la fuga. Sin embargo, los hombres de Peláez no estaban dispuestos a permitirlo. Ignorando completamente su voluntad, lo sujetaron y comenzaron a arrastrarlo con ellos, obligándolo a formar parte del escape mientras el descontrol se apoderaba del lugar. Por otra parte, Óscar vivía una situación mucho menos peligrosa, aunque igualmente incómoda para él. Frank había decidido tomar muy en serio los preparativos relacionados con la boda y estaba convencido de que debía ayudar a mejorar la imagen de Óscar para el gran día. Por esa razón, prácticamente lo obligó a asistir a un salón de belleza. Según Frank, el objetivo era que Tatiana quedara completamente impresionada cuando llegara el momento de la ceremonia. Óscar aceptó a regañadientes, soportando tratamientos y recomendaciones que no le entusiasmaban en absoluto, mientras Frank supervisaba cada detalle convencido de que estaba contribuyendo al éxito del futuro matrimonio. Al mismo tiempo, Rodolfo permanecía pendiente de los acontecimientos relacionados con la prisión. Después de haber ordenado a sus colaboradores que ayudaran a sacar a Álvaro, necesitaba saber si el plan había funcionado. Por ello, realizó una llamada para obtener información de primera mano y confirmar si la operación se había desarrollado como estaba previsto. La conversación avanzaba mientras esperaba una respuesta que despejara sus dudas. Sin embargo, en medio de ese momento apareció Jessica. Al notar el evidente nerviosismo de Rodolfo y la tensión con la que sostenía la llamada, le preguntó qué estaba ocurriendo y por qué parecía tan alterado. La pregunta lo tomó completamente por sorpresa. Durante unos segundos quedó inmóvil, consciente de que cualquier explicación equivocada podía despertar sospechas. Por otra parte, Poncho notó que Mauricio todavía permanecía en la casa y aprovechó la ocasión para conversar con él. Ambos compartieron un momento tranquilo mientras comentaban los acontecimientos más recientes de sus vidas. Durante la charla, Poncho admitió que la actitud de Alberto comenzaba a cansarlo. Explicó que constantemente sentía que lo juzgaba por su pasado y que eso le dificultaba demostrar que realmente estaba intentando cambiar. También confesó que necesitaba esforzarse mucho más si quería recuperar por completo la confianza de Gervasio. Mauricio escuchó sus palabras con cierto escepticismo, aunque reconocía que Poncho estaba intentando actuar de manera diferente. Le dijo que veía muy difícil que las personas olvidaran tan fácilmente todo lo que había hecho. Según él, para muchos,
siempre seguiría siendo el mismo hombre que se aprovechaba de los demás y que se había ganado una mala reputación a base de engaños y malas decisiones. Lejos de molestarse, Poncho respondió con serenidad, aseguró que entendía perfectamente las dudas de quienes lo rodeaban, pero insistió en que ya no era la misma persona de antes. Explicó que había aprendido de sus errores y que estaba decidido a construir una nueva vida. También afirmó que no tenía ninguna intención de regresar a los comportamientos que tantas consecuencias negativas le habían traído en el pasado. La conversación se vio interrumpida cuando apareció Ruca cargando varias maletas. La escena tomó por sorpresa tanto a Poncho como a Mauricio, quienes observaron con curiosidad cómo ingresaba a la vivienda con total naturalidad. Al notar sus expresiones de desconcierto, Ruca les recordó algo que parecía haber quedado olvidado. La casa le pertenecía a ella, por lo que tenía todo el derecho de instalarse allí cuando quisiera. La noticia generó nuevas dudas entre los hombres. Mauricio quiso saber qué ocurría con ellos ahora que Ruca había decidido mudarse. Sin rodeos, ella les explicó que podrían seguir viviendo en la casa, pero que las cosas funcionarían de manera diferente a partir de ese momento. Les dejó claro que tendrían que adaptarse a sus reglas y respetar las normas que establecería dentro del hogar. Además, les aseguró que pensaba ayudarlos a convertirse en hombres responsables y honestos, convencida de que todavía estaban a tiempo de encaminar sus vidas por un mejor rumbo. Más tarde, Oscar apareció en el edificio luciendo el nuevo traje que había elegido para los preparativos de la boda. Su cambio de imagen llamó inmediatamente la atención de quienes se encontraban cerca. Varias personas se mostraron sorprendidas al verlo tan elegante y arreglado, especialmente porque no estaban acostumbradas a verlo con una apariencia tan formal. La reacción más divertida fue la de Tatiana. Apenas lo vio no pudo evitar bromear con él y comentó que parecía todo un principiante vestido para una ocasión especial. Aunque lo dijo en tono juguetón, era evidente que estaba impresionada por su aspecto. Oscar recibió el comentario entre risas mientras disfrutaba de la atención que estaba recibiendo. Sin embargo, la tranquilidad del día cambió cuando Tatiana encendió el televisor y comenzó a ver las noticias. Los reportes informaban sobre la fuga masiva ocurrida en la prisión, el caos que se había desatado durante el incidente y las consecuencias que había dejado. Entre las informaciones más impactantes se encontraba la supuesta muerte de Álvaro durante el incendio que se produjo en medio de los disturbios. La noticia causó conmoción entre quienes lo conocían, aunque muchas personas quedaron sorprendidas. Nadie recibió el golpe con tanta intensidad como Clara. Al enterarse de lo sucedido quedó devastada emocionalmente. La posibilidad de haber perdido a Álvaro la dejó completamente deshecha. Incapaz de procesar el dolor que sentía, buscando refugio en su tristeza, Clara decidió encerrarse en su apartamento y aislarse de todos. No quería hablar con nadie ni escuchar palabras de consuelo, simplemente necesitaba estar sola para enfrentar la noticia a su manera. Preocupados por su estado, Tatiana, Oscar y Sarita fueron hasta su apartamento con la intención de acompañarla y brindarle apoyo. Tocaron la puerta varias veces e intentaron convencerla de que los dejara entrar. Pero Clara se negó rotundamente. Desde el interior les pidió que la dejaran sola y que respetaran su decisión. A pesar de la insistencia de sus amigos, Clara permaneció encerrada consumida por la tristeza y el dolor que le provocaba creer que Álvaro había muerto. Mientras tanto, Tatiana, Oscar y Sarita permanecieron afuera preocupados por ella y conscientes de que atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Por su parte, Rodolfo tampoco atravesaba un buen momento, aunque todavía desconocía que Álvaro había sido dado por muerto tras el incendio ocurrido durante la fuga de la prisión. El hecho de no haber recibido ninguna noticia suya comenzaba a inquietarlo. Había esperado algún tipo de comunicación después de ejecutar el plan para sacarlo de la cárcel, pero el silencio absoluto despertaba cada vez más sospechas y preocupaciones. Jessica notó desde hacía tiempo que Rodolfo estaba especialmente tenso y quiso saber qué le ocurría. Sin embargo, cada intento de acercamiento terminaba de la misma manera. Molesto y consumido por sus propios problemas, Rodolfo le exigió que dejara de hacer preguntas y que no lo siguiera presionando. La actitud de Rodolfo dejó a Jessica profundamente herida, pues sentía que a pesar de todo lo que había sacrificado por él, seguía siendo tratada como alguien sin importancia. A la mañana siguiente, Rodolfo comprendió que había ido demasiado lejos. Al encontrar a Jessica distante y visiblemente afectada, decidió acercarse para intentar arreglar las cosas. Le pidió disculpas por su comportamiento de la noche anterior y trató de justificar su reacción, explicándole que tenía demasiadas preocupaciones acumuladas y que la situación comenzaba a superarlo. Jessica escuchó sus disculpas, pero no estaba dispuesta a dejar pasar el asunto tan fácilmente. Le preguntó por qué prefería descargar su frustración con
contra ella en lugar de confiarle lo que estaba ocurriendo. También le reprochó que la tratara como si fuera un objeto sin valor, cuando ella siempre había estado a su lado. Rodolfo intentó convencerla de que todo lo que hacía tenía un propósito. Le preguntó qué más podía hacer para demostrarle que cada decisión que tomaba era pensando en ella y en la bebé. Sin embargo, antes de que la conversación pudiera avanzar, ambos escucharon el sonido de un vehículo acercándose a la casa. La reacción de Rodolfo fue inmediata. El nerviosismo se apoderó de él y, temiendo que pudiera tratarse de una amenaza o alguien que los estuviera buscando, tomó a Jessica del brazo y la condujo rápidamente hasta una habitación. Allí le pidió que permaneciera escondida y que no saliera bajo ninguna circunstancia hasta que él verificara quién había llegado. Mientras tanto, Nicole conversaba con Tatiana sobre los recientes acontecimientos relacionados con la prisión. Ambas seguían impactadas por las noticias que habían visto. Tatiana confesó que la supuesta muerte de Álvaro le había causado una profunda tristeza, aunque nunca había tenido una relación especial cercana con él y en varias ocasiones incluso habían tenido diferencias, reconocía que la noticia le había dolido mucho. Nicole coincidió con ella, pero también señaló algo que le parecía llamativo. Comentó que si Rodolfo no hubiera escapado anteriormente, probablemente habría estado entre los reclusos afectados por el incendio. Luego compartió una sospecha que llevaba días rondando por su cabeza. Según ella, existía una gran posibilidad de que Jessica estuviera escondida junto a Rodolfo. Le parecía demasiada coincidencia que ambos hubieran desaparecido prácticamente al mismo tiempo. Tatiana no pareció convencida por aquella teoría. Consideraba difícil creer que Jessica fuera capaz de abandonar todo para acompañar a un hombre perseguido por la justicia. En su opinión, por ingenua que pudiera ser en algunos aspectos, no pensaba que llegara al extremo de involucrarse en una situación tan peligrosa. Sin embargo, Nicole insistió en que no debía descartar esa posibilidad. Le recordó que cuando una persona está profundamente enamorada suele tomar decisiones que desde fuera parecen irracionales. Según ella, los sentimientos podían llevar a alguien a ignorar los riesgos y a justificar comportamientos que normalmente jamás aceptaría. Mientras esa conversación tenía lugar, el vehículo que había alarmado a Rodolfo finalmente llegó a su destino. Los visitantes resultaron ser nada más y nada menos que Peláez y Álvaro, quienes habían logrado escapar durante el caos de la prisión y posteriormente fingir su muerte para evitar ser perseguidos. Su aparición confirmó que el plan había tenido éxito, aunque no exactamente de la forma que Rodolfo había imaginado. Apenas entró en la casa, Álvaro comenzó a reclamarle por todo lo ocurrido. Le recordó que el plan de fuga había estado a punto de costarle la vida y que durante el incendio había vivido momentos verdaderamente aterradores. Rodolfo, lejos de mostrarse arrepentido, respondió que debería agradecerle, ya que gracias a esa operación ahora era un hombre libre. Peláez, más interesado en los beneficios de la situación que en discutir el pasado, intervino para llevar la conversación hacia otro tema. Quiso saber por qué Rodolfo había arriesgado tanto para sacarlos de la cárcel. Estaba convencido de que nadie realizaba un esfuerzo semejante sin esperar algo a cambio. Por otro lado, Óscar, Tatiana y Sarita acompañaban a Clara durante el velorio que se realizaba en memoria de Álvaro. Aunque en realidad seguía vivo, todos los presentes estaban convencidos de que había muerto durante el incendio. Clara atravesaba uno de los momentos más dolorosos de su vida y apenas podía contener las lágrimas mientras recibía las muestras de apoyo de familiares y amigos. Al mismo tiempo, lejos de allí, Álvaro seguía intentando entender todo lo ocurrido. Durante la conversación con Rodolfo quiso saber si había sido él quien había contactado a Clara para advertirle sobre la fuga. Rodolfo confirmó que sí había hablado con ella, aunque aseguró que jamás había imaginado que terminaría ocurriendo un incendio, ni que todos llegarían a creer que Álvaro había muerto. La respuesta provocó una mezcla de tristeza y culpa en Álvaro. Pensó inmediatamente en Clara y en el sufrimiento que debía estar experimentando creyendo que había perdido a su esposo. Rodolfo intentó minimizar el asunto, afirmando que desde cierto punto de vista era preferible que lo consideraran muerto antes que convertirlo en un prófugo perseguido por las autoridades. Sin embargo, Álvaro ya estaba cansado de explicaciones ambiguas. Le pidió que dejara de darle vueltas al asunto y que dijera de una vez cuál era la verdadera razón por la que había organizado aquella fuga. Rodolfo comenzó diciendo que pese a las traiciones y conflictos que habían existido entre ellos, nunca había dejado de considerarlo un amigo. Según explicó, no quería
quería verlo pasar el resto de su vida encerrado y por eso había intervenido para sacarlo de prisión. Las palabras no lograron convencer a Álvaro, aunque reconoció que el discurso sonaba conmovedor, dejó claro que no le creía ni una sola palabra. Con total sinceridad, le dijo que prefería escuchar la verdad antes que seguir escuchando excusas. Al verse descubierto, Rodolfo decidió abandonar cualquier intento de disfrazar sus intenciones. Sin rodeos, confesó que necesitaba la ayuda de ambos para recuperar una importante suma de dinero que permanecía oculta en un lugar que solo él conocía. Explicó que podía llevar a cabo el plan por su cuenta y que requería personas de confianza para ejecutarlo. Finalmente les preguntó si podía contar con ellos para aquella misión. Como incentivo les prometió una recompensa considerable y aseguró que si colaboraban con él todos obtendrían beneficios económicos importantes una vez recuperaran el dinero que llevaba tanto tiempo escondido. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.